Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, buenas tardes. Comenzamos la quinta jornada del Congreso de Investigación Los Solvares. Y bueno, antes de empezar, decir que no se puede aplaudir hasta que termine completamente el acto. Y bueno, se trata también de un acto puramente académico y el debate es sobre cuestiones puramente técnicas, es decir, que no tiene nada que ver con bondades o maldades del trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos en primer lugar, va a empezar Carmen Piñera Bruno con su trabajo, exposición titulada Presión publicitaria, cuyo tutor es Pedro Peinado Corona. Carmen, cuando quieras. Buenas tardes, con la venia del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de investigación titulado Análisis longitudinal del impacto de la presión publicitaria online, seguimiento del precio, dirigido por Pedro Peinado Corona. A continuación se presenta el índice de dicho trabajo, que se divide en 5 partes: justificación, marco teórico, metodología, resultados y finalmente conclusiones. Respecto a la justificación, como bien conocido, la publicidad es una herramienta de marketing utilizada por la gran mayoría de las empresas y trata de un conjunto de estrategias, servicios y eslóganes que son utilizados para promocionar y vender. En estas últimas décadas, la publicidad se ha llevado a trasladar a Internet. Es una forma rápida y eficaz, puesto que es indudable el uso de los móviles, redes sociales, Internet y nuevas tecnologías por la gran mayoría de la población mundial a día de hoy. Y está diseñada para influir en el consumidor. Como dicho por Rodríguez, no es en vano que se afirma que la publicidad aumenta día tras día y cada vez más las personas se sienten forzadas a consumir y comprar bienes que ni siquiera necesitan. Se muestra un gráfico que representa la incidencia de la publicidad en los distintos medios de comunicación y se aprecia que el medio digital es el que más publicidad contiene. A partir de la justificación se ha planteado el problema de investigación, el objetivo principal y los dos objetivos específicos. El problema de investigación trata de solventar la siguiente cuestión: ¿existe una necesidad de publicidad a través de los medios digitales? El objetivo principal planteado es analizar las campañas de publicidad durante un año a través de los medios digitales y los dos objetivos específicos. El primero de ellos trata de realizar un calendario de campañas publicitarias anuales y el específico 2, analizar si esta presión publicitaria afecta a los consumidores. Seguidamente, respecto al marco teórico, este se divide en 3 bloques. El primero de ellos, la publicidad, marketing mix. El segundo, la publicidad en Internet. Y seguidamente, la pirámide de Maslow. El primero de ellos, marketing mix, que, según la RAE, la palabra marketing se define por conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda, o el estudio de la mercadotecnia. Y a continuación, el término fue creado por McCarthy, donde se plantean los 4 componentes principales de la empresa, también conocidos como las 4 P's: precio, producto, distribución y promoción. A continuación, la publicidad en Internet, que es causa de la era digital y del auge de las TIC. Se ha creado el nuevo concepto de marketing digital, que es el proceso mediante el cual uno puede ofrecer sus bienes y servicios a través de Internet, como definido por Segoto y Simon. A continuación, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide se divide en 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. En la cúspide de la pirámide se pueden localizar las necesidades de autorrealización y en la base de la misma las necesidades fisiológicas, como lo pueden ser el hambre o la sed. Sin embargo, la publicidad puede llegar a influir tanto en el consumidor al punto de que éste llega a confundir una necesidad de autorrealización, como lo puede ser ir a esquiar, y situarlo en la base de la misma, y confundiéndolo con una necesidad fisiológica. Respecto a la metodología, esta se divide en 4 partes: un enfoque metodológico, las fases de la investigación,
los instrumentos empleados y finalmente validez y confiabilidad. El enfoque metodológico de esta investigación cuenta con un alcance descriptivo, porque busca desarrollar una imagen o fiel representación de los fenómenos estudiados a partir de las características. Cuenta con una toma de datos mixta, puesto que es una mezcla de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Un carácter longitudinal, ya que es un estudio cuya base es la experiencia a lo largo del tiempo. Y finalmente, el enfoque cualitativo. Se hacen registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante técnicas como lo puede ser la observación. A continuación, las fases de investigación son 4. La primera de ellas es la fase inicial, que se estudió el diseño del proyecto investigador, la definición del diseño de la metodología y el diseño y elección de los instrumentos de investigación. Seguidamente, el trabajo de campo. Este se divide en 8 partes que se definirán a continuación. La fase analítica, que cuenta con el análisis de los datos, la obtención de las conclusiones, y por último, la fase final, que se divide en la revisión bibliográfica y la elaboración del documento final. Como he dicho anteriormente, el trabajo de campo se divide en 8 partes. La primera de ellas cuenta con la prospección de campañas publicitarias online. Se hizo un estudio de los diferentes tipos de campaña para estudiar las más relevantes. Seguidamente, los instrumentos de toma de datos empleados, que fueron 3. El primero de ellos fue una encuesta, el segundo, la recopilación de campañas publicitarias a lo largo de un año, y el tercero de ellos, la recopilación de precios de los 52 productos seleccionados. Seguidamente, la selección del periodo de estudio, que se realizó entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, es decir, que abarca un año. Y seguidamente, la selección de los medios online de toma de datos. Se seleccionaron el correo electrónico y las redes sociales. A continuación, el registro individualizado de campañas por fecha y por medio. Seguidamente, el seguimiento de los 52 productos mencionados. Análisis de las 58 campañas y de los precios de los respectivos productos. Y finalmente, la organización de los datos, que se elaboraron gráficas para posteriormente analizar los datos recogidos. A continuación, el trabajo de campo ampliando el seguimiento de los 52 productos, analizando la evolución de sus precios. Se eligieron 5 productos del grupo Inditex, 6 productos del Corte Inglés, Amazon, MediaMarkt, NewProject y Duna. Y finalmente, 7 productos de PC Componentes y Zara y Voltaire. Esto suma 52 productos de los que se recogieron aproximadamente 935 precios diferentes con sus respectivos descuentos. A continuación, los instrumentos de toma de datos utilizados fueron 3. El primero de ellos, la encuesta. Se plantearon 21 preguntas sencillas accesibles a todos los públicos. Participaron 74 personas con el objetivo de responder al objetivo principal de ese trabajo de investigación. Seguidamente, la recopilación de las campañas publicitarias. Se recopilaron datos en una hoja Excel, recopilando todas las campañas recibidas a lo largo de un año, día tras día. Y finalmente, la relación de precios de dichos productos. También se realizó una hoja Excel con precios de los 52 productos elegidos, señalando sus respectivos descuentos para posteriormente comparar los datos recogidos. Finalmente, con los resultados, respecto al resultado del primer instrumento empleado, la encuesta, de las 21 preguntas planteadas, se eligieron 6 preguntas. El 64% de los participantes de la encuesta afirman que se sienten presionados a comprar. El 55% afirma esperarse a las épocas de rebaja para comprar un producto a menor precio. En cambio, el 48% compraría un producto por el simple hecho de que esté rebajado aunque no lo necesite. El 44% consideraría que compra compulsivamente y que adquiere bienes que no necesita. El 37% realiza compras sabiendo que no lo necesita. Y finalmente, el 23% consideraría que compra compulsivamente. Respecto al instrumento 2, la recopilación de campañas publicitarias, se realizó un calendario. En este calendario se recogieron los 52 productos, señalando todas las campañas publicitarias recogidas. Se puede observar en noviembre el Black Friday, que abarca del día 1 al día 13. Y a continuación, del día 15 al 24, se sigue con la misma campaña publicitaria. Sombreado en amarillo, podemos observar la campaña de Black Friday en noviembre. En rojo, la campaña de Navidad. En azul, la campaña de Cibersemana. Y en verde, la campaña de las rebajas de enero.
juntándose las 4 campañas el día 16, en los que se observa una gran presión al consumidor. Todos los datos recogidos en la anterior tabla se han recopilado en esta, para facilitar su entendimiento. Señalado en verde, se pueden observar los días en los que se recopilaron entre 1 y 2 campañas publicitarias. En amarillo, los días en los que se recogieron entre 3 y 4 campañas publicitarias, y en rojo los días en los que se recogieron más de 5 campañas publicitarias. Finalmente se señalan sin ningún color, es decir, en blanco, los 39 días al año en los que no se recogieron ninguna campaña publicitaria. Llegando al dato de que hay 87 días de los 365 estudiados con 1 o 2 campañas, 3 o 4 días en los que se recogieron 119 días en los que se recogieron entre 3 y 4 campañas, 120 días en los que se recogieron entre 5 campañas o más, y 39 días de los 365 estudiados. Es decir, 1 de cada 3 días recibimos más de 5 campañas a nuestro móvil. Repito, 1 de cada 3 días tenemos una gran incidencia de la publicidad en nuestros móviles. Y finalmente, con la variación de precios de los productos, de los 52 productos elegidos, se elabora la siguiente tabla, recopilando 6 de los 52 productos en 10 de las 22 campañas estudiadas. Aquí se puede observar el precio inicial de los productos y el precio en cada una de las campañas. Se ampliará a continuación, para facilitar su entendimiento, el primer producto, una televisión, señalando su precio inicial su precio en cada una de las campañas y su respectivo descuento. Aquí podemos observar que el precio inicial de esa televisión es este, el precio en la primera campaña y en la segunda, señalando también sus respectivos descuentos. Más abajo, el precio que debería costar dicha televisión, partiendo del precio inicial con el descuento aplicado. Seguidamente, el precio que dicen que cuesta partiendo del precio de dicha campaña con el descuento aplicado. Y seguidamente, la diferencia entre estos dos precios, es decir, el precio que debería costar y el precio que dicen que cuesta. Y se observa una diferencia de casi 700 euros. Con el siguiente producto ocurre lo mismo y trata de un teléfono móvil. Ocurre lo mismo, el precio inicial en la primera y la segunda campaña, los respectivos descuentos y finalmente la diferencia de precio. Podemos observar que en el primer producto la diferencia son unos 700 euros y en el segundo 500 euros. A continuación, partiendo con las conclusiones, respecto al objetivo principal, las conclusiones son que hay una gran incidencia de las campañas publicitarias hacia los consumidores. Se han registrado 58 campañas en los 365 días de un año. Solamente se han registrado 39 días sin campaña, dejando 326 días al año con campañas publicitarias registradas. He de destacar que esto se ha realizado solamente por una persona, de manera que si recopilásemos todas las campañas recibidas por todos los aquí presentes, los resultados serían mucho más alarmantes. Y seguidamente, con los objetivos específicos. En conclusión, al respecto del primer objetivo específico, mediante el análisis de las campañas publicitarias que se llevan a cabo a lo largo de un año, se puede llegar a la conclusión de que la presión y el empuje hacia el consumo es bastante elevada, puesto que es necesario tener en cuenta lo dicho anteriormente, que todo fue recogido solamente por una persona. Y a continuación, con el objetivo específico 2, tal y como revelaron los participantes de la encuesta, gran parte de las personas sí se sienten afectadas y presionadas a consumir. Sufren una gran incidencia de campañas publicitarias en sus teléfonos móviles debido al marketing. Y para finalizar con la triangulación, la recogida de estos 3 datos, el primero de ellos, los 326 días al año con campañas publicitarias. Seguidamente, el 74% de los participantes de la encuesta afirman que se sienten presionados a consumir y el 55% afirma que se suelen esperar a épocas de rebajas para adquirir un producto. Triangulando estos 3 datos, llegamos a la conclusión de que la presión hacia el consumo es constante, debido a que las personas se suelen esperar a épocas de rebajas para comprar.
unido a los 326 días, 326 días al año en los que hay campañas publicitarias, y unido a las que el 74% de las personas se sienten presionadas a consumir, todo ello nos lleva a la conclusión de que la presión y el empuje hacia el consumo es muy grande. Finalmente, con limitaciones y trabajos futuros, las limitaciones de este trabajo fueron principalmente dos. Como he dicho muchas veces, los datos fueron recogidos solamente por una persona y la encuesta fue realizada a un grupo reducido de personas, de manera que si se realizara con más personas, los resultados serían incluso más específicos. Y algunos trabajos futuros propuestos son trabajos con más medios tecnológicos para la recogida de los datos y trabajos realizados con más participantes en la encuesta. Seguidamente, esta es alguna de la bibliografía empleada para la realización de este trabajo. Y para finalizar, me gustaría agradecer en primer lugar, y más importante, a Pedro Peinado, mi tutor y coordinador del Bachillerato de Investigación. Seguidamente, al Instituto Yeldo Salgares por darnos la oportunidad a mí y a todos mis compañeros de cursar este bachillerato. Al director Francisco Zamorano por darnos esta oportunidad, a todos los profesores que nos han acompañado, a mis compañeros de clase y en especial a mis amigos, y a mi familia, especialmente a mis padres, por siempre estar conmigo y entenderme en mis momentos de agobio. Y ahora sí, me pongo a disposición del tribunal. Muchas gracias, Carmen. Damos el paso ahora a Pedro Peñado, su tutor. Pedro. Bueno, yo quiero, el ser su profesor de matemáticas, quiero dar el dato que para yo borrar la pizarra tengo que pedirle permiso a Carmen. Porque hasta que no termina ya de copiar, no puedo borrar, ¿no? Porque es la última siempre. Y eso habla de la rigurosidad que tiene, como ha demostrado hoy. Carmen, a mí el día antes de los exámenes me da miedo ver la libreta, porque lleva todos los ejercicios apuntados con duda. Y una persona con esta mentalidad, con esa rigurosidad, es la que ha hecho capaz de un trabajo durante 365 días al año, que no haya fallado ni uno solo y donde haya registrado con tanto rigor que está muy por encima de muchos TFM que yo conozco en mi vida. Entonces, bueno, me parece que es de una madurez a su edad y de una profesionalidad que roza la perfección. No tenía ninguna duda que cuando cogió el tema lo iba a hacer, por eso dije, qué guay. Ante otros años y en otros centros había intentado hacer este trabajo, pero al final, por unas cosas o por otras, no se habían dado las condiciones. Y Carmen las reunió todas. Rigurosidad, constancia, capacidad de aprendizaje, disciplina, que ha hecho que un análisis de miles de datos y de un año completo, con lo difícil que es un análisis longitudinal, se termine como se ha terminado. Y una apreciación más que me gustaría, sobre todo para los alumnos de primero de investigación, que cómo se transforma un trabajo cualitativo en uno cuantitativo. Porque al final lo que aquí se busca es definir la publicidad, la presión publicitaria y cómo la cualidad se transforma, cómo el número se transforma en cualidad, reportando con datos diarios de cómo la presión llega a los niveles que ha llegado. Así que, Carmen, mi más sincera enhorabuena, mi admiración, y ha sido un privilegio estar contigo este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Cuando quieras. Carmen, corroboro completamente lo que es un trabajo impresionante, una cantidad de datos increíble, apabullante, vamos, ha sido hasta incluso gráficamente, ¿no? Era tremendo. Yo te quería hacer una pregunta un poquillo más específica, relacionada un poco con la psicología, con la pirámide de Maslow. No te preocupes que no tienes, o sea, que seguro que sabes contestarla y si no tampoco pasa nada, ¿no? Pero es que hablas de la necesidad real, ¿no? Las necesidades reales que están cubiertas o no. Creo que la pregunta número 13 de la encuesta dices que no se cubren, o sea, que se cubren, lo leo, consideraciones compran sabiendo que no es una necesidad real. Sí. Vale. ¿Cómo enfocarías eso con la pirámide de Maslow que nos has puesto aquí? Lo de las necesidades reales, ¿crees que estarían dentro de lo que son toda la pirámide o crees que hay algunas que la publicidad a lo mejor incide más y quiere cubrir antes? Sí,
Respecto a esa pregunta, yo pienso que las necesidades reales se situarían en la base de la pirámide junto a las necesidades fisiológicas, y luego a lo que me refería en la encuesta es que si la persona se siente con la necesidad de consumir, sabiendo que no es una necesidad real, refiriéndome a cosas que se sitúen más en la cúspide de la pirámide. Por ejemplo, adquirir algo de ropa, comprarse un nuevo teléfono móvil cuando realmente no es una necesidad. Y eso es lo que quería yo enfocar con esa pregunta, que si las personas realmente se ven en la necesidad de seguir comprando, adquiriendo bienes cuando realmente no lo necesitan, y es algo que se sitúa en la cúspide de la pirámide de Maslow. Muy bien, gracias. Gracias. Joaquín Rico, cuando quieres. Yo es la primera vez que asisto a un tribunal, así que soy novato. Pido disculpas si mis preguntas quizás no son las adecuadas, así que ya de antemano lo primero. Me ha parecido bastante interesante tu exposición y, bueno, no sé si conoces el concepto de minería de datos, que la minería de datos es coger la información que hay en tu móvil, pasársela a las empresas de publicidad para que éstas te ofrezcan publicidad personalizada a ti. Durante el proceso del trabajo, ¿has identificado que eso te ha pasado? Por ejemplo, el hecho de estar buscando sobre un producto y que luego al día siguiente te salga publicidad sobre ese producto. Sí, a mí personalmente me ha pasado muchas veces. No es el enfoque del trabajo, sin embargo a mí sí que puedo decir que personalmente me ha pasado. Cuando quiero comprarme algo, lo busco y entonces los días siguientes no deja de salir publicidad de eso. Que yo creo que es algo que es un hecho que ocurre, pero realmente no es el enfoque del trabajo, pero sí, diría que lo he notado y me ha pasado más de una vez. Bueno, Carmen, pues yo quiero hacerte una pregunta con respecto a algunos anexos, anexos 4 y 5. Si no te importa, me gustaría que echaras un vistazo y me comentaras esos picos de subida y de bajada, a qué momento corresponden exactamente. Más que nada por saber yo cuándo tengo que comprar. Los anexos 4 y 5 fueron quitados del trabajo, pero se plasmaron justamente en estas dos tablas. Y los anexos 4 y 5 hacen referencia a estos dos productos. Sí que es verdad que a lo mejor te refieres al pico al final. Para los picos del final del trabajo, como se llevó a cabo el trabajo de noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023, el pico hace referencia a la subida de precio antes del Black Friday para posteriormente bajarlo y que el público piense que realmente están comprando algo con un menor precio, cuando realmente no es así. Lo hacen para que tú te vayas fijando en ese producto antes de comprarlo, ver que el precio está muy alto y que cuando llega el Black Friday lo bajan. Entonces hace referencia a esos picos de subida justamente antes de una campaña publicitaria masiva como el Black Friday. Pues muchísimas gracias, Carmen. ¿Quieres añadir algo más? Muchas gracias a todos. Pues nada, un fuerte aplauso. Audio Jungle.